Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy abordaremos todo lo relacionado con configuración de tablas en Norma APA séptima edición, aprendiendo a establecer el formato de nuestras tablas tanto de forma manual como automática. Con un solo clic podemos establecer el formato correspondiente, estableciendo también rótulos automáticos con títulos asignados que nos permite establecer listados de tablas sin ningún esfuerzo, la configuración correcta de las notas finales, cómo debemos establecer encabezados automáticos en caso de que tengamos una tabla demasiado larga, así como establecer formato horizontal en caso de que nuestra tabla sea muy ancha. Quédense y aprenderán cómo hacerlo. Existen dos formas de establecer el formato de tabla según Norma APA séptima edición. El primero es manual y el segundo a través de un estilo predeterminado. En caso de que deseemos hacerlo manual, simplemente vamos a seleccionar toda nuestra tabla, vamos a asignar el tipo y tamaño de letra. Recuerden que Norma APA séptima edición nos permite emplear diferentes tipos y tamaños de letras, si aún no saben cuáles son ni cómo establecer la configuración general de su documento según Norma APA, les dejo una tarjeta así como el enlace en la descripción donde explico este tema. En este caso yo seleccioné Times New Roman 12, que es probablemente la configuración más común. Ahora vamos a párrafo. Vamos a establecer que en sangría inicial no haya ninguna, sangría izquierda o derecha 0, espaciado anterior y posterior 0, y en interlineado podemos escoger o sencillo, 1.5 o doble. Podemos elegir el que sea, en este caso yo voy a elegir 1.5 y doy a aceptar. Vamos a disposición y en la sección de alineación vamos a establecer como tal un centrado total, tanto horizontal como vertical. Ahora vamos a diseño de tabla y en la sección de bordes vamos a establecer sin borde. Como tal, Norma APA nos permite solo establecer una línea superior e inferior para toda la tabla, así como en los encabezados, en los totales o como tal en las secciones intermedias. Para ello simplemente vamos nuevamente a bordes y seleccionamos borde superior y borde inferior. Ya tendríamos como tal las líneas de toda nuestra tabla. Ahora nos vamos a ubicar en el encabezado, en este caso es un encabezado compuesto, entonces vamos a seleccionar parte del encabezado y voy a establecer nuevamente línea inferior. Ahora vamos a seleccionar el resto de nuestro encabezado y nuevamente línea inferior. Si tuviéramos por ejemplo aquí una sección intermedia, supongamos que esto es una sección intermedia, pudiendo ser por ejemplo un título, deberíamos establecer nuevamente un borde inferior y un borde superior de esta forma. En caso de que no, simplemente vamos a establecer como tal los totales en caso de que los haya. Si no hay totales, como tal la tabla quedaría de este modo, pudiendo por ejemplo eliminar esta sección intermedia. Como tal, este es el estilo predeterminado de una tabla según Norma APA. En caso de que tengamos totales, o en este caso un promedio, simplemente lo seleccionamos y vamos a dar borde superior. Y como tal ya tendríamos nuestro estilo según Norma APA séptima edición. En caso de que deseemos emplear un estilo predeterminado, nos vamos a ubicar en cualquier parte de nuestra tabla, vamos a diseño de tabla, desplegamos todos los estilos de tabla y en la parte final encontramos nuevo estilo de tabla. Vamos a asignarle el nombre que nosotros queremos, por ejemplo estilo APA, y en la parte de formato vamos a aplicar a toda la tabla. Seleccionamos nuevamente mi tipo de letra y el tamaño. Recuerden que debe ser el mismo en todo el documento. El color del texto va a ser automático negro. Vamos a la parte de alineación y seleccionamos que sea centrado. Y en la parte de bordes recuerden que únicamente debe ir superior e inferior. Vamos a verificar que queden resaltados. Ahora vamos a seleccionar en aplicar formato A con encabezado y seleccionamos únicamente borde inferior. En caso de que no lo tome, repetimos el proceso hasta que lo tome. Podemos ver aquí la imagen de previsualización. Ahora vamos a fila total y repetimos el proceso, pero en este caso aplicar a borde superior. Como no lo tomó, volvemos a repetir el proceso borde superior. Ya podemos ver la previsualización, así como verifiquemos que la opción se haya seleccionado. En aplicar formato A seleccionamos nuevamente toda la tabla. Ahora vamos a en la parte inferior formato, seleccionamos párrafo. Verifiquemos que la sangría izquierda o derecha sea 0, que la sangría especial no haya ninguna, que el espaciado anterior y posterior sea 0 y que la interlínea sea la que nosotros deseemos. Recuerden que Norma APA establece que se puede tanto sencillo como 1.5 como doble. En este caso voy a seleccionar doble, pero puede ser el que ustedes quieran. Vamos a dar a aceptar y aceptar. El estilo no se va a aplicar hasta que leemos la orden, entonces simplemente desplegamos nuestros estilos y ya va a aparecer nuestro estilo personalizado, lo seleccionamos y como tal se aplica. Considerando que tenemos un encabezado complejo que corresponde como tal a dos filas, me lo va a aplicar únicamente a la primera. En este caso, si yo tuviera, por ejemplo, si eliminara esta fila, ya me va a tomar el encabezado de forma completa. En caso de que lo necesitemos compuesto, deberíamos seleccionarlo de forma manual y aplicar borde inferior de forma manual.
En caso de que la fila de totales no la activen, simplemente vamos a diseño de tabla y seleccionamos la casilla de fila de totales y como tal ya estaría. En caso de que necesitemos insertar nuevas columnas o filas, lo podemos hacer ningún problema y como tal el estilo no se nos va a afectar. Habiendo establecido el formato de nuestra tabla, debemos ahora asignar el número y el título correspondiente. Esto lo podemos hacer de forma manual o también podemos configurar Word para que nos asigne de forma automática este número de tabla de forma secuencial, así como poder posteriormente insertar un listado de tablas sin ningún problema. Para ello nos dirigimos a referencias y vamos en la sección de títulos a seleccionar insertar título. En rótulo seleccionamos tabla, en caso de que no lo encuentren simplemente damos nuevo rótulo y escribimos tabla, aceptar. Y donde dice título vamos a presionar un espacio y establecemos el título como tal de nuestra tabla, en este caso población de Colombia y México y aquí los años por ejemplo. Nos ubicamos justo antes del título y presionamos Shift más Enter y damos a aceptar. Como tal ya se nos establece tanto el rótulo de tabla con su respectiva numeración como el título correspondiente. Vamos a seleccionarlo, ahora vamos a inicio, desplegamos todos nuestros estilos y el que esté seleccionado vamos a presionar clic derecho, seleccionamos modificar. En este caso yo estoy empleando Times New Roman 12, recuerden que debe ser igual en todo nuestro texto. Dejamos sin negrita y sin cursiva, ya les voy a explicar por qué, y en color vamos a seleccionar automático. Va alineado a la izquierda, formato, párrafo. El espaciado anterior y posterior debe ser de 0 y la interlínea debe ser doble obligatoriamente. Sangre izquierda y derecha 0 y sin ninguna sangría especial. Vamos a dar a aceptar y aceptar. De este modo cada vez que insertemos un nuevo rótulo va a tener como tal este estilo. Aquí de forma manual si debemos establecer que tabla 1 va en negrita, presionamos control N y que el título debe ir en cursiva, presionamos control K. Porque insertamos directamente el título de nuestra tabla. Vamos a hacerlo de la forma tradicional, vamos nuevamente a referencias, insertar título y agregamos como tal nuestro rótulo solo la tabla 2 y aparte insertamos por ejemplo el título de la tabla. Al momento de insertar aquí también podemos verificar que se genera automáticamente el número así como se mantiene el estilo que previamente le hemos establecido. Si asignamos por ejemplo el listado de tablas, vamos a referencias, insertar tabla de ilustraciones, seleccionamos el rótulo de tabla, aceptamos, podemos observar que en el primer caso sí me toma toda la información, en cambio en el segundo caso solo me toma el rótulo correspondiente y el número de la tabla. La norma Zapa también contempla el uso de notas finales a fin de complementar o aclarar información que tengamos en nuestras tablas. Estas notas como tal son opcionales y deben ser usadas únicamente si se consideran necesarias. Las notas inician con la palabra nota en cursiva, con un punto seguido y sin sangría inicial. Como tal, estas notas deben contener una descripción general, como lo podemos observar en esta primera línea, que describe en sí cuál es el contenido de nuestra tabla. Un segundo aspecto que puede incluir son los derechos de autor o las fuentes de información, donde en caso de que hayamos tomado la información tal cual debemos emplear la palabra tomado, o en caso de que simplemente nos hayamos basado en esa información debemos establecer adaptado. Posteriormente vamos a establecer el nombre del artículo, libro o documento del cual sacamos la información con la página en caso de que aplique. Posteriormente iría la inicial del nombre del autor y el apellido correspondiente. En cambio, en caso de que sean más de un autor, pues irían los apellidos correspondientes. Posteriormente iría el año de publicación, la revista en caso de que sea un artículo o la editorial en caso de un libro. Si es de pronto un sitio web, iría el nombre del sitio web. Y en caso de los artículos pues también iría el volumen y el número de publicación. Este sería como el formato básico para establecer derechos de autor. También es posible establecer a modo de notas específicas aclaraciones puntuales de la información. Por ejemplo, en el caso de abreviaturas, supongamos que eso es una abreviatura, puede ser cualquier otra, y establecemos superíndices. Puede ser a través de una letra, simplemente la seleccionamos y presionamos control más para darle el formato de superíndice. O también podemos ir a inicio en la parte de fuente y seleccionamos la opción de superíndice. Como tal ya le damos este formato. Esto también puede ser empleado para hacer aclaraciones puntuales a ciertos datos, como en este caso los ubiqué en cada uno de los países y realicé como tal aclaraciones complementarias. Esto como tal iría en un párrafo adicional aclarando que todas las notas deben seguir el mismo tipo y tamaño de letra que estemos empleando en todo nuestro documento. También es posible hacer notas específicas empleando por ejemplo asteriscos, haciendo aclaración en este caso para toda esta fila.
y como tal establezco aquí al final en mi nota específica el asterisco y como tal el significado que esto tiene. También es muy usado para hacer aclaraciones, por ejemplo en información estadística. Adicionalmente, Normas APA establece que si la tabla es de nuestra autoría, no se debe escribir como tal nada. Es decir, no habría necesidad de establecer una nota donde establezcamos elaboración propia. Aún así, algunas universidades solicitan esto, entonces podemos emplear este formato nota en cursiva, punto y seguido de una elaboración propia. Normas APA también nos realiza algunas recomendaciones en caso de que las tablas sean o muy largas o muy anchas. Cuando nuestras tablas ocupan más de una página, inclusive más de 2 páginas, Normas APA nos recomienda que repitamos el encabezado. ¿Cómo hacemos esto de forma automática? Simplemente seleccionamos lo que consideremos encabezado, sea una única fila o en este caso 2 filas, vamos a presionar clic derecho, propiedades de tabla, vamos a fila y seleccionamos esta alternativa de repetir como fila de encabezado. Damos a aceptar y como tal en cada nueva página se nos va a repetir este encabezado. ¿Cómo podemos revertir el proceso? Simplemente volvemos a seleccionar, clic derecho, propiedades de tabla y deseleccionamos esta alternativa y tendríamos la tabla en el formato original. Ahora, en caso de que la tabla sea muy ancha, es decir, que tenga tantas columnas que la información se vea de este modo así poco estética, simplemente vamos a seleccionar desde la nota en caso de que tenga toda nuestra tabla, el título y también el rótulo. Vamos a disposición, en la parte de configuración de página desplegamos el menú, aquí en la parte inferior derecha vamos a seleccionar orientación horizontal y en aplicar a seleccionamos únicamente al texto seleccionado para que no nos afecte como tal todo el documento. Vamos a dar a aceptar y listo. Tendríamos como tal configurada únicamente la página que necesitamos en formato horizontal. En cuanto a la ubicación de las tablas, Normas APA nos recomienda que estas estén o al iniciar el documento o al finalizarlo. Como tal, nos recomienda que se realice en la parte media de las páginas. Aún así, no es un aspecto obligatorio ya que depende del desarrollo de nuestro documento y como tal de la temática. Adicionalmente, se establecen algunas pautas para la citación de nuestras tablas dentro del texto. No se deben emplear términos como en la siguiente tabla o a continuación, sino que se debe hacer mención puntual de la tabla a la que se está haciendo referencia. Por ejemplo, en la tabla 1 se presenta tal información, en este caso el número de habitantes de tales y tales países. O también se puede hacer de forma indirecta, como se evidencia que la población de Colombia en este ejemplo, y entre paréntesis establecemos el número de la página. Es importante que en nuestro texto siempre estén inmersas citas como tal a cada una de las tablas y a la información que éstas contienen. Y bien, esto será relacionado con tablas según Normas APA séptima edición. Espero que haya sido de bastante utilidad. Si así lo fue, no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario y hasta la próxima.